La primera vez que vi manchas rojas en el vestido de mi hija de 14 años, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fueron solamente sus lágrimas las que me desgarraron, ni las marcas en su cuello delicado. Fue ese silencio denso, insoportable, cuando le pregunté: ¿quién te ha hecho esto, hija mía? Ella, temblando como una hoja al viento, murmuró: fue por la deuda, mamá. Explicó que aquello era apenas la primera parte del pago que exigían. El culpable era Teófilo Vasconcelos, respetado en Pontagosa, dueño de media ciudad, prestamista con sonrisa amable que ocultaba un trasfondo sombrío. Ese fatídico 1972 quedó grabado para siempre en mi memoria. Mientras sostenía a mi hija rota en mis brazos, juré que él pagaría por lo que había hecho, y así fue. Tras 5 meses trabajando como cocinera en su casa, observando cada gesto suyo y conociendo sus debilidades, preparé una bebida con hierbas que aprendí de mi madre comadrona y la mezclé en su vaso. Cuando despertó, estaba en el pantano detrás de su propiedad, hundido hasta el cuello en el pozo que yo misma había cavado durante semanas. Le dije con voz serena que el dolor apenas comenzaba, y abrí una caja con hormigas de fuego que había recogido, tal como el alma de mi hija se había apagado en aquella habitación oculta de su casa. Mi nombre es Iracema Branquiño Serpa, aunque todos me llaman Sema. Iracema es solo un nombre que aparece en mis documentos, pero Sema es quien realmente soy. Hoy, a mis 88 años, me encuentro sentada en esta mecedora del patio de mi casa en Sorocaba, rodeada por los árboles frutales que planté con mis propias manos. Jabuticabas, guayabas, bergamotas y acerolas, todos cargados de frutos, aunque a veces me pregunto si alguien los merece. La naturaleza es así, reparte sombra y dulzura sin preguntar quién es digno de recibirlas. Yo no he sido nunca así. Siempre supe distinguir entre quienes merecen mi respeto y quienes merecen mi desprecio. Y Teófilo Vasconcelos, ese hombre, merecía algo mucho peor de lo que finalmente le hice. Pero basta de hablar de mí por ahora. Cuéntame de ti, quien escucha mi historia. Dime tu nombre y desde qué rincón de Brasil me oyes narrar esta vida que arrastro conmigo. Quizás haya alguien de Pontagosa que recuerde rumores sobre esta historia, sepultada en silencio durante 50 años, al igual que aquel desdichado que mencionó. Pontagosa en los años 70 no era la gran ciudad que conocen hoy. Era un lugar dividido como si una cerca de púas lo partiera en dos mundos. De un lado estaban los hacendados del café, los terratenientes y las figuras que salían en los periódicos, moviéndose en autos importados como si fueran príncipes modernos. Del otro lado estábamos nosotros, la gente común que se levantaba antes de que el sol apareciera y seguía trabajando incluso después de que oscureciera. Éramos manos encallecidas, espaldas curvadas de cargar peso, familias que apenas lograban poner frijoles en la mesa mientras otros se servían bistecs jugosos. Era una tierra de contrastes brutales, donde la abundancia de unos resaltaba la escasez de los demás. Fue en esa Pontagosa de 1972, siendo ya viuda y con una hija de 15 años que criar, cuando conocí a Teófilo Vasconcelos. No era descendiente de las familias tradicionales de la región, sino un nuevo rico que había aparecido de la nada con un dinero de origen dudoso que todos comentaban en voz baja. Vivía en una mansión en la mejor parte de la ciudad, siempre impecable con traje y corbata aunque el calor derritiera el asfalto. Llevaba en la muñeca un reloj de oro tan grande que parecía pesar más que su propio brazo. La primera vez que llamé a la puerta de su casa era un día lluvioso, de esos que calan hasta los huesos. Mi esposo, Antenor, había muerto hacía menos de 6 meses, dejándome deudas y una ausencia que se volvía insoportable. La última factura del hospital, marcada con un sello rojo de último aviso, anunciaba que pronto perderíamos la casa por embargo. No tenía opciones. Busqué ayuda entre familiares y vecinos, pero todos estaban tan necesitados como yo. El banco rechazó mi solicitud sin siquiera mirarme a los ojos. Acuda a Vasconcelos, me aconsejó mi vecina doña Sira. Él presta dinero a cualquiera. Los intereses son altos, pero al menos presta. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si escuchara la voz de mi madre desde el más allá advirtiéndome del peligro. Pero frente al plato vacío de mi hija y la notificación de desalojo pegada en la puerta, tuve que tomar la decisión que más temía. Esa tarde llegué a su mansión empapada por la lluvia, con los zapatos gastados dejando huellas de agua sobre el suelo brillante de mármol. Uno de sus guardias me escudriñó de arriba abajo como si fuera un insecto antes de conducirme a un despacho en la parte trasera. Allí estaba él, sentado tras un escritorio oscuro, contando fajos de billetes con la calma de quien cuenta granos de arroz. Ni siquiera levantó la vista al verme. «¿Qué quiere?»,
Preguntó con una voz suave que, aún así, me hizo sentir el cascabeleo de una serpiente antes de atacar. Necesito dinero, respondí con firmeza. La urgencia no me dejó espacio para la vergüenza. Expliqué que trabajaría lo que fuera necesario, limpiar, cocinar, lavar ropa, cualquier oficio, con tal de cubrir las cuentas del hospital y las deudas que me ahogaban. Entonces levantó la mirada y juro que el aire se volvió helado. Tenía unos ojos claros, casi traslúcidos, vacíos de toda humanidad. Sonrió mostrando una hilera de dientes tan blancos y perfectos que parecían falsos. Trabajar, ¿y qué más podría ofrecerme a cambio?, preguntó mientras me observaba como si evaluara un pedazo de carne en el mercado. Aunque era una mujer de casi 40 años, madre y viuda respetada, me sentí desnuda bajo esa mirada sucia. Mi trabajo, repetí con la voz firme, aunque temblaba por dentro. Soy buena cocinera. Aprendí de mi madre a preparar remedios caseros, a curar fiebres y cerrar heridas. Él fingió pensar, pero yo sabía que ya tenía su decisión tomada desde el primer instante. Los hombres como él solo hacen teatro para recordarte que el poder está en sus manos. Finalmente asintió, como si me estuviera haciendo un favor. Está bien, le daré lo que necesita, dijo con calma. Luego, con la misma naturalidad de quien comenta el clima, añadió, los intereses serán del 30% al mes. Y si se retrasa en el pago, la deuda se duplicará. Me quedé helada. Era una condena disfrazada de trato. Es demasiado, murmuré sin poder contenerme. No voy a poder pagarlo. Su sonrisa se ensanchó, dejando ver aún más sus dientes falsos. Siempre se paga, señora Sema, respondió. De una forma o de otra, todo el mundo acaba pagando. Salí de aquella casa con el dinero en el bolsillo y un peso insoportable en el corazón. Pude cubrir los gastos del hospital, comprar provisiones para un mes y evitar que nos desalojaran. Desde entonces trabajé sin descanso, limpiando casas, lavando ropa, vendiendo pasteles frente a la iglesia, aceptando cualquier tarea que me ofrecieran. Mi hija Berenice quiso abandonar los estudios para ayudarme, pero se lo prohibí. Tu padre murió soñando con verte graduada, le dije. Tú solo tienes que estudiar. El primer mes logré juntar el pago completo. Él parecía casi decepcionado al recibirlo. Al segundo mes me faltó una pequeña parte. Anotó algo en su libreta de cuero oscuro y me dijo con una sonrisa helada, se está acumulando. Señora Sema. Pronto será difícil que pueda cubrir la deuda. Y así fue como la cifra empezó a crecer, como maleza que se multiplica por más que intentes arrancarla. Mis esfuerzos parecían inútiles. Por más que trabajara, la deuda avanzaba más rápido que yo. Un día, mientras limpiaba la casa de mi patrona, apareció uno de sus hombres. Se llamaba Agenor, un gigante con una cicatriz que le cruzaba el rostro y manos como palas. Me tomó del brazo delante de todos y dijo sin rodeos, el patrón quiere verla ahora. Me limpié las manos en el delantal, tragué saliva y lo seguí. El coche negro en el que me llevó parecía un ataúd con ruedas. Durante todo el trayecto, Agenor no dijo una sola palabra. Al llegar a la mansión, los perros gruñían detrás de las rejas como si fueran lobos. Me condujo a la misma oficina donde lo había visto por primera vez, pero esta vez no estaba contando dinero. Sentado con los pies sobre la mesa y un vaso de whisky en la mano, hojeaba un periódico como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Doña Sema, dijo sonriendo sin alegría, usted me debe mucho dinero. Lo sé, respondí con más firmeza de la que sentía. Estoy trabajando duro para pagarlo. Solo necesito más tiempo. Se echó a reír, una risa seca que sonaba como vidrio al quebrarse. El tiempo es dinero, señora Sema. Y usted me ha hecho perder demasiado de ambos. Tomó un trago de whisky y me miró a través del vaso. Pero soy un hombre de negocios. Siempre encuentro una manera de resolver las cosas. Entonces bajó el tono de voz y añadió, usted tiene una hija. Sentí como la sangre se me helaba. Mi rostro cambió de color y él lo notó, disfrutando de mi miedo. Es bonita, ¿verdad? La vi saliendo del colegio el otro día. Pelo largo, piernas esbeltas, talento para la música. Deje a mi hija fuera de esto, dije temblando de rabia y miedo. Ella no tiene nada que ver con la deuda. Claro que tiene que ver, respondió acercándose tanto que pude oler el whisky y el tabaco en su aliento. Una semana acompañando a mis socios y todo estará saldado.
En ese momento vi al verdadero monstruo que se escondía detrás de sus trajes y su sonrisa postiza. No era un hombre de negocios. Era un depredador que caminaba entre nosotros disfrazado de ciudadano ejemplar. Prefiero morir antes de dejar que se acerque a mi hija, le dije con voz dura. Él volvió a su silla, cómodo como un rey en su trono. Entonces tiene hasta fin de mes para pagar el triple de lo que debe. Si no, las consecuencias serán desagradables. Hizo un gesto a Agenor. Puede llevarla. Salí de aquella mansión con una determinación feroz. Haría lo imposible para proteger a mi hija. Vendí lo poco de valor que quedaba en casa, mi anillo de boda, la vieja radio, incluso la guitarra de Antenor que guardaba como recuerdo para Berenice. Pedí adelantos en todos los sitios donde trabajaba, pero aún así no lograba acercarme ni de lejos a la cantidad que él exigía. Con el corazón en un puño, decidí acudir al comisario Osorio, de quien decían que era un hombre justo. Le conté todo, el préstamo, los intereses imposibles, las amenazas veladas contra mi hija. Me escuchó con gesto serio, tomó notas en un papel y me prometió que investigaría. Salí de la comisaría con un pequeño hilo de esperanza. Pero esa ilusión se desmoronó 3 días después, cuando vi al mismo comisario saliendo de la casa de Vasconcelos, riendo y dándole palmadas en la espalda como si fueran viejos amigos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de furia, de impotencia, de odio puro. Entendí que si no podía confiar en la justicia de los hombres, tendría que hacer justicia con mis propias manos. El fin de mes llegó demasiado rápido. Era sábado por la noche y acabábamos de cenar cuando fuertes golpes retumbaron en la puerta. Antes de que pudiera abrir, la puerta se vino abajo de una patada. Eran Agenor y otro de sus hombres, apodado Mausiña, cuyas manos parecían jamones. El jefe manda cobrar, dijo Agenor con una mirada fija en Berenice, que se levantó de la mesa asustada. Como usted no apareció, nos envió a nosotros. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar. Entre los dos la sujetaron con brutalidad, cada uno de un brazo. No. Por favor, grité, interponiéndome entre ellos. Agarré un palo de escoba e intenté detenerlos, pero Mausiña me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo aturdida. Mamá, alcanzó a gritar mi hija mientras la arrastraban fuera. Corrí tras ellos, mareada, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Los vi empujarla dentro de un coche negro que esperaba en la calle. Agenor me apartó de un empujón, dejándome tirada en el polvo. Vuelva en 3 horas a buscarla, dijo antes de cerrar la puerta y marcharse, levantando una nube de tierra con las ruedas. Esas 3 horas fueron una eternidad. Caminé de un lado a otro por la sala, rezando, llorando, sin saber a quién acudir. En el fondo, sabía que nadie se atrevería a enfrentarse a Vasconcelos. Eran casi las 9 de la noche cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. La puerta trasera se abrió y mi hija fue arrojada como un saco de papas al suelo. El auto arrancó sin darme tiempo a alcanzarlos. Corrí hacia ella. Tenía el cabello revuelto, el vestido desgarrado y marcas rojas que pronto se tornaban moradas en el cuello y los brazos. Un labio roto, un ojo hinchado. Pero lo más doloroso era su mirada. Esos ojos que antes estaban llenos de vida y sueños, ahora eran 2 huecos vacíos. ¿Quién te hizo esto?, pregunté con voz quebrada mientras la sostenía en mis brazos. Ella tragó saliva y susurró apenas audible. Dijo que era el pago de nuestra deuda, no fue solo él, mamá. Y en ese instante algo en mí se rompió para siempre. Esa noche la acosté en su cama y traté de limpiar sus heridas con las hierbas que mi madre me había enseñado a usar. Le preparé un té fuerte de melisa y manzanilla para que pudiera dormir, aunque su sueño fue inquieto, con el ceño fruncido incluso en reposo. Yo me quedé sentada junto a ella, observándola como cuando era niña, pero ahora sin la paz que solía acompañar sus sueños. Dentro de mí ya no había lugar para el miedo. Solo quedaba una calma extraña, afilada como un cuchillo, la certeza de que había llegado el momento de actuar. Si la justicia de los hombres se había vendido, yo haría la mía. Y lo pagaría caro, palabra por palabra, herida por herida. A la mañana siguiente, con el corazón endurecido, fui a la mansión de Vasconcelos. No entré por la puerta principal como solía, sino por la trasera, donde estaba la cocina. Allí una mujer gorda y de gesto adusto pelaba papas en silencio. «¿Qué quiere?», me preguntó sin levantar la vista. «Trabajo aquí», respondí con naturalidad,
sacando un delantal de mi bolsa y atándomelo a la cintura. El señor Vasconcelos me contrató como la nueva cocinera. Ella encogió los hombros. Nadie me avisa nada. Si él la contrató, entonces empiece. Le gusta la carne bien hecha, frijoles con tocino y arroz suelto. Y así, sin más preguntas, me encontré trabajando en la casa del hombre que había destruido a mi hija. Para él, los empleados no éramos más que muebles, invisibles, reemplazables, insignificantes. Ese fue su mayor error. No se dio cuenta de que la mujer que le servía la comida cada día era también la madre de la niña a quien había condenado. Durante semanas observé cada uno de sus hábitos. Me levantaba de madrugada, dejaba algo preparado para Berenice, y luego pasaba el día cocinando, limpiando y, sobre todo, mirando sin ser vista. Su vida era tan predecible como el sonido de un reloj. A las 8 de la mañana tomaba café solo con 2 cucharadas de azúcar. A las 9 leía el periódico en la terraza. A las 10 recibía a sus hombres para dar órdenes. Al mediodía almorzaba solo, acompañado de una botella de vino. Por las tardes atendía negocios o se encerraba en su despacho. Y cada noche terminaba con un vaso de whisky en la mano frente al televisor. Yo iba tejiendo mi plan con paciencia, como quien prepara un licor que debe fermentar para volverse fuerte. Con el tiempo empecé a notar sus debilidades. La primera era un miedo casi infantil a los insectos. Una vez, al ver una pequeña araña en la pared de su oficina, casi se subió a la silla mientras gritaba para que alguien la matara. La segunda era el alcohol. Aunque presumía de tener resistencia, todas las noches bebía más de la cuenta y terminaba medio dormido con el vaso de whisky aún en la mano. Y la tercera era su vanidad. Se creía irresistible, convencido de que ninguna mujer podía negarle nada. Esas 3 grietas en su coraza me daban la ventaja que necesitaba. Mientras tanto, yo seguía observando cada rincón de la casa. El sistema de seguridad era básico, unas cerraduras comunes y guardias más pendientes de la entrada que de lo que pasaba dentro. Descubrí también un terreno pantanoso en la parte trasera de la propiedad. Los trabajadores evitaban acercarse, decían que el suelo tragaba todo lo que se atreviera a pisarlo. Ese lugar me pareció perfecto para lo que tenía en mente. Empecé a preparar todo con calma, sin llamar la atención. Los domingos, cuando tenía libre, me acercaba a esa zona con herramientas del cobertizo. Poco a poco fui cavando un hoyo profundo, lo bastante estrecho al inicio y más ancho a medida que descendía, tal como me enseñó mi padre cuando hacía pozos. Reforcé las paredes con tablones viejos para evitar derrumbes y lo cubrí con ramas y hojas para disimularlo. Al mismo tiempo reunía los ingredientes de un viejo remedio que mi madre me había enseñado. Hierbas calmantes, raíces secas, semillas con efectos adormecedores. La mezcla adecuada podía convertir un trago en un sueño profundo. No buscaba matarlo rápido. Quería que sintiera cada segundo, que comprendiera lo que es estar indefenso. También empecé a recolectar hormigas de fuego en frascos de cristal. Con cuidado, usando guantes y trozos de carne como cebo, fui llenando tarros enteros. Sabía lo que esas criaturas eran capaces de hacer con sus mordidas ardientes. Mi plan estaba casi listo. Solo necesitaba esperar la ocasión perfecta. La oportunidad llegó sola, como si el destino hubiera escuchado mi ruego. Un jueves escuché a Vasconcelos hablando por teléfono en su despacho. Había cerrado un negocio grande, relacionado con tierras que el gobierno iba a expropiar para construir una carretera. Esa información privilegiada le daría una ganancia enorme. Lo celebraremos el sábado, dijo riendo. Solo nosotros, los más cercanos. Quiero disfrutarlo sin testigos. Cuando oí esas palabras, supe que había llegado el momento. Pasé los siguientes días afinando cada detalle. Revisé el hoyo en el pantano, reforcé las paredes y marqué el lugar con una tela roja para no equivocarme. Guardé las hormigas en una bolsa de tela dentro de una lata bien cerrada. Preparé la mezcla de hierbas en un polvo fino, siguiendo con exactitud la receta de mi madre. No podía fallar en la dosis. Demasiado poco, no surtiría efecto. Demasiado, y se moriría rápido, algo que yo no quería. El sábado me levanté temprano. Pasé el día en la cocina preparando una cena exquisita, filete miñón con papas asadas, arroz suelto y salsa de vino. De postre, un pudín de leche condensada, su favorito. Actué como si fuera un día normal, charlando con los demás empleados y organizando la mesa con calma.
Los invitados llegaron a las 8 de la noche, un diputado y un terrateniente, hombres influyentes que compartían con él negocios turbios. Yo serví la cena y luego el postre, sin levantar sospechas. La botella de whisky ya estaba apartada con su hielo listo, tal como le gustaba. En el bolsillo de mi delantal llevaba escondido el frasquito con el polvo preparado. Esperé el momento adecuado, y ese momento llegó después del postre. Los tres estaban ebrios, riendo y contando chistes obscenos. Vasconcelos pidió más whisky. Fui a la cocina con la botella y, aprovechando que estaba sola, añadí el polvo con cuidado. Me aseguré de que se disolviera por completo y regresé con la bandeja. Serví los vasos como siempre, sin temblar, y me retiré al pasillo. Solo quedaba esperar. No tardó mucho en hacer efecto. Al cabo de 20 minutos, Vasconcelos empezó a hablar arrastrando las palabras. Sus párpados se volvían pesados y la copa de whisky casi se le caía de la mano. Los otros dos invitados, tan borrachos como él, no notaron nada extraño. Se despidieron riendo y se marcharon tambaleándose, dejando la casa en silencio. Él intentó levantarse para ir a su habitación, pero las piernas no lo sostenían. Me acerqué fingiendo preocupación. ¿Se encuentra bien, señor? Déjeme ayudarlo, le dije, pasándole el brazo por encima del hombro. Pesaba como un saco de cemento, pero los años de trabajo duro me habían dado fuerza. En lugar de llevarlo a su cuarto, lo conduje hacia la puerta trasera. ¿A dónde vamos?, murmuró con la lengua torpe. A un lugar tranquilo, respondí sin ocultar más mi tono. Los guardias de la entrada no podían ver la cocina, y yo ya había hecho que los demás empleados se marcharan temprano. Tomé una carretilla del cobertizo, lo acomodé con esfuerzo sobre ella y emprendí el camino hacia el pantano. Era una noche oscura, iluminada apenas por la luna y una linterna que llevaba conmigo. El sendero era difícil, lleno de raíces y piedras, pero cada obstáculo solo reforzaba mi determinación. Avancé durante media hora, deteniéndome a tomar aire, empujando con todas mis fuerzas aquel peso muerto. Finalmente llegué al punto marcado con la tela roja. Retiré las ramas que cubrían el hoyo y lo miré a los ojos. Estaba consciente a medias, con la vista nublada, pero logró reconocerme. Tú, eres la madre de esa muchacha, susurró con una mueca que aún pretendía ser arrogante. No sabes lo que haces, te arrepentirás, balbuceó, pero su voz débil ya no tenía filo. Lo sujeté del cuello de la camisa y le hablé con calma, como si explicara una lección. Ahora sabrás lo que es estar indefenso en manos de otro. Con un empujón firme lo lancé dentro del agujero. Cayó de pie, quedando enterrado hasta los hombros, exactamente como había planeado. Al principio trató de aferrarse a los bordes, pero la tierra blanda cedía bajo sus manos. Cada movimiento lo hundía un poco más. Por favor, te daré dinero, todo lo que quieras, murmuraba con lágrimas en los ojos. Ya no quedaba nada del hombre altivo que se paseaba por la ciudad como si fuera un rey. Saqué la lata que había guardado con cuidado y la abrí frente a su rostro. Dentro, las hormigas rojas comenzaron a agitarse, furiosas por el encierro. En cuanto la bolsa se abrió, corrieron hacia su piel expuesta. El primer grito llegó cuando una lo mordió cerca del ojo. Se retorcía, pero el pantano lo mantenía atrapado. Cada picadura es un recuerdo del dolor que le causaste a mi hija, le dije con voz serena. Él gritaba, suplicaba, pero su voz ya era apenas un eco en medio de la noche. El barro seguía cediendo poco a poco, tragándolo hasta el pecho, después hasta la barbilla. Su rostro estaba hinchado por las picaduras, los ojos desorbitados de miedo. Me incliné lo suficiente para que pudiera escucharme bien. Si tienes suerte, algún animal acabará pronto con tu agonía. Si no, te hundirás aquí, centímetro a centímetro. Me di la vuelta y empecé a empujar la carretilla vacía de regreso. Sus gritos se fueron apagando detrás de mí, reemplazados por el croar de las ranas y el murmullo del viento entre los árboles. El pantano lo estaba reclamando, igual que él había reclamado tantas vidas antes. Caminé sin mirar atrás, con una calma extraña, como si al fin se hubiera hecho justicia. Regresé a la mansión con paso firme, la carretilla vacía chirriando en la oscuridad. La casa estaba desierta, en silencio absoluto. Entré directo a su despacho, ese lugar donde tantas veces me había humillado con sus sonrisas falsas. Abrí cajones y armarios hasta encontrar lo que buscaba, el cuaderno negro donde anotaba las deudas de medio pueblo. Pasé las páginas hasta hallar mi nombre,
con una cifra absurda que ya era imposible de pagar. Arranqué esa hoja y la guardé en el bolsillo, como un trofeo íntimo. Después me quedé mirando el cuaderno entero. Cada línea escrita allí representaba una familia atrapada, una vida arruinada. Tomé el mechero que él siempre dejaba sobre la mesa y lo encendí. Salí al jardín trasero y empecé a quemar página por página, viendo cómo el fuego devoraba las deudas. Las cenizas se elevaron y el viento se las llevó, como si liberara a todas esas personas de sus cadenas invisibles. Cuando el último fragmento se convirtió en polvo, cerré los ojos y respiré profundo. Era como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros. Al amanecer llegué a casa. Berenice estaba despierta, sentada en la cama con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, ¿dónde estabas?» Me asusté mucho, dijo con voz temblorosa. Me senté a su lado, le tomé las manos y le respondí tranquila. «Resolviendo nuestro problema, hija. Ese hombre no volverá a molestarnos nunca más». Ella me miró en silencio, como si intentara descifrar lo que no me atrevía a decir en voz alta. Al cabo de un rato susurró: «¿Y ahora qué?» «Ahora nos vamos de aquí. Mañana mismo tomaremos el autobús hacia Sao Paulo. Tendremos una vida nueva, lejos de todo esto». Pasé la noche empacando lo poco que teníamos. Guardé solo lo necesario en 2 maletas y lo demás lo vendí o lo dejé atrás. Antes de que saliera el sol, me asomé por la ventana en dirección a la mansión, invisible en la distancia. Pensé en su cuerpo hundiéndose más y más en el pantano, rodeado de hormigas, y no sentí remordimiento alguno. Solo una paz helada, la certeza de que la justicia, al fin, se había cumplido. Llegamos a Sorocaba en una tarde calurosa de 1972. Berenice y yo traíamos apenas 2 maletas y un pequeño paquete con las hierbas que no quise abandonar. Era todo lo que teníamos. La ciudad nos recibió con un bullicio desconocido, llena de fábricas, calles ruidosas y gente que no nos conocía. La elegí porque estaba lo suficientemente lejos de Ponta Grossa para que nadie nos encontrara, pero no tan inmensa y asfixiante como Sao Paulo. Alquilamos un cuarto en la parte trasera de la casa de una señora portuguesa llamada Antonia. Era un espacio reducido con un baño en el patio, pero cobraba barato y nos permitió empezar de nuevo. Yo encontré trabajo limpiando casas y, poco a poco, fui cultivando las hierbas que había traído en cualquier lata o caja que rescataba de la basura. Berenice casi no salía de la habitación. El miedo la tenía encerrada entre paredes, sin fuerzas para mirar a la gente a los ojos. Las noches eran las peores. Se despertaba gritando, empapada en sudor, con la mirada perdida. A veces el terror era tan fuerte que mojaba la cama como cuando era pequeña. Yo la abrazaba, le cantaba las mismas canciones de cuna de su infancia y le preparaba té de manzanilla con maracuyá para calmarla. «Ya pasará, hija mía», le repetía, aunque en el fondo no estaba segura de que fuera verdad. Las cicatrices del alma tardan mucho más en cerrarse que las del cuerpo. Durante casi un año, mi niña apenas tocaba la guitarra que tanto había amado. El instrumento quedó olvidado en un rincón, cubriéndose de polvo. Fue en el 2.º año en Sorocaba cuando empezó a asomar un rayo de luz. Yo ya tenía clientes fijos como vendedora de hierbas medicinales en el mercado dominical. Había ganado reputación por mis remedios caseros, y la gente venía buscándome incluso antes de abrir el puesto. Con ese dinero logré alquilar una casita pequeña pero propia. Tenía 2 cuartos, una cocina decente y un patio donde cultivé un verdadero jardín de plantas medicinales. Ese lugar se convirtió en nuestro refugio, un espacio donde nadie conocía nuestro pasado. Una tarde, mientras preparaba un té en la cocina, escuché un sonido que creí perdido para siempre. Era la guitarra de Berenice. Primero unos acordes tímidos, como si sus dedos buscaran recordar posiciones olvidadas. Después, poco a poco, una melodía suave llenó la casa. Su voz, al principio débil y entrecortada, entonó una vieja canción que le gustaba a su padre. Me quedé inmóvil, con miedo de que cualquier ruido rompiera ese milagro. Las lágrimas me corrieron por las mejillas mientras removía la olla con la cuchara de madera. Era como ver un brote verde renaciendo después de una helada. Días después, mientras cenábamos en la mesa de nuestra pequeña casa, Berenice dejó los cubiertos a un lado y me miró con decisión. «Mamá, quiero volver a estudiar», dijo con una voz serena pero firme. Sentí que esas palabras me quitaban un peso enorme de los hombros. Era la señal de que mi niña quería recuperar su vida. Al día siguiente empezamos a visitar escuelas.
Algunas directoras dudaban en aceptarla por el tiempo que había perdido, pero finalmente encontramos a doña Margarida, una mujer de carácter firme y corazón bondadoso. Ella nos escuchó sin necesidad de entrar en demasiados detalles y dijo con convicción: una muchacha inteligente recupera pronto lo que dejó atrás. Y tuvo razón. En apenas 3 años, Berenice no solo alcanzó a sus compañeros, sino que se convirtió en una de las mejores alumnas de la escuela. Verla con los libros en la mano y la mirada concentrada me llenaba de orgullo. Cuando terminó la secundaria, me confesó que su verdadero sueño era la música. Mamá, quiero ser profesora de música. Quiero enseñar a los niños a descubrir en las notas lo que yo encontré, una forma de expresar lo más profundo. Trabajé incansablemente para apoyarla. Acepté limpiezas extras los fines de semana, vendí más remedios en el mercado y hasta empecé a hacer encargos de botellas de hierbas personalizadas. Cada centavo que ganaba lo destinaba a pagarle un curso de música. Ver su rostro iluminado cada vez que aprendía una nueva pieza valía cualquier sacrificio. La música fue su cura, poco a poco lavó sus heridas invisibles y le devolvió la esperanza. En ese curso conoció a Renato, un joven serio, de voz suave y mirada respetuosa. Al principio yo desconfiaba de todos los hombres que se le acercaban. El instinto de madre me mantenía alerta, como una gata erizada cuidando a su cría. Pero pronto vi que Renato era distinto. Paciente, amable, nunca daba un paso sin antes pedir permiso. Entendió que mi hija cargaba una herida que necesitaba tiempo para sanar. Su noviazgo fue largo, de 5 años, construido ladrillo a ladrillo sobre la confianza. Cuando se casaron, Berenice ya era profesora titulada y daba clases en 2 escuelas. Renato trabajaba como pianista en la orquesta de la ciudad y daba lecciones particulares. No eran ricos, pero vivían con dignidad y con amor. Mientras nuestra vida en Sorocaba iba tomando rumbo, de vez en cuando me llegaban noticias de Ponta Grossa. Algún conocido que se había mudado a la ciudad pasaba por el mercado y, entre compras y saludos, me contaba lo que se decía allá. Tras la desaparición de Vasconcelos, sus hombres lo buscaron con desesperación durante semanas. Encontraron su coche en el garaje, la mesa del comedor con restos de comida y copas medio vacías, todo en orden, como si hubiera salido un momento y jamás regresado. La policía, la misma que nunca había actuado contra él, ahora simulaba un esfuerzo frenético por hallarlo. Pero con el paso de los días comenzaron a circular rumores. Se descubrió que había retirado grandes sumas de dinero de sus cuentas la semana anterior. También faltaban documentos de su oficina. Pronto se dijo que había huido, que había estafado a todos y desaparecido para evitar represalias. Los mismos que antes lo adulaban ahora lo acusaban de farsante. Siempre sospeché de ese tipo, murmuraban en voz baja. Qué curiosa es la gente, un día lo veneraban como benefactor, al siguiente lo maldecían como si siempre hubieran sabido la verdad. Lo cierto es que, mientras inventaban teorías, su cuerpo se hundía cada vez más en aquel pantano olvidado, en silencio, sin testigos que escucharan su último aliento. 10 años después de marcharnos, recibí la visita de Marisa, la hija del boticario del pueblo. Se acercó a mi puesto en el mercado, me reconoció de inmediato y me saludó con un abrazo. Entre sorbos de café, me contó que tras la desaparición de Vasconcelos, muchas mujeres empezaron a hablar. Al principio en voz baja, luego con más valentía, todas con historias semejantes, deudas imposibles, amenazas, abusos. Cada una había creído cargar sola con su desgracia, pero al compartirlo se dieron cuenta de que habían sido muchas. ¿Lo sabía usted, doña Sema?, me preguntó mirándome fijo. Solo atiné a sonreír con amargura y a servirle más café. Nunca le conté a nadie lo que hice, ni siquiera a Berenice, aunque en el fondo sospecho que ella siempre lo intuyó. Marisa también me dijo que después salieron a la luz otros delitos, corrupción, fraudes, hasta un asesinato nunca resuelto. Fue mejor que desapareciera, créame. Habría terminado pudriéndose en la cárcel, concluyó. Yo guardé silencio, pensando que la cárcel habría sido un destino demasiado generoso. Los años pasaron con una rapidez que todavía me sorprende. Berenice y Renato formaron una familia hermosa con 3 hijos, Lucas, Pedro y la pequeña Cecilia. Niños sanos, llenos de vida y con un talento natural para la música, como sus padres. Mi hija se convirtió en una profesora respetada, dando clases en un conservatorio y tocando en conciertos de la región. El brillo que alguna vez se apagó en sus ojos regresó, distinto, más maduro, pero firme como una llama que se niega a extinguirse.
Mis nietos crecieron sin conocer la verdadera historia. Para ellos, la mudanza a Sorocaba fue simplemente una búsqueda de mejores oportunidades. No necesitaban cargar con ese peso. Cada generación ya trae consigo sus propias cargas, no es justo heredar también las cicatrices de las anteriores. Hoy, a mis 88 años, sigo sentada en mi mecedora bajo la sombra de los árboles frutales que planté con mis propias manos. Jabuticabas, guayabas, acerolas y bergamotas dan frutos cada temporada, sin preguntar quién los merece. La naturaleza reparte sin juzgar, pero yo nunca fui así. Siempre supe distinguir entre quienes merecían respeto y quienes merecían desprecio. Y él mereció algo mucho peor de lo que le hice. A veces me pregunto si fui un monstruo. Otras veces me convenzo de que simplemente hice lo que cualquier madre haría con la espalda contra la pared. No había ley que protegiera a mi hija. La justicia estaba en sus manos, no en las nuestras. La sociedad no creía en la palabra de una niña pobre contra un hombre poderoso. Recé, supliqué a Dios, pero nunca llegó respuesta. Así que fui yo quien decidió poner fin a todo. Ese secreto me acompañó más de medio siglo, enterrado en lo más profundo de mi alma. Hubo noches en las que despertaba sudando, imaginando su rostro cubierto de hormigas. Pero la mayoría de los días sentía paz, la calma de haber hecho lo que debía. Su cuerpo hace tiempo que se volvió polvo mezclado con la tierra del pantano, alimento para gusanos, raíces y animales. Es el ciclo de la vida que no perdona a nadie. ¿Me arrepiento? No lo diré, porque sería mentira. Con la sabiduría de los años quizá habría encontrado otro camino, uno menos pesado para mi conciencia. Pero en el fondo sé que, si mi hija volviera a pasar por lo mismo, haría exactamente lo mismo sin dudarlo. Ese es el instinto maternal, proteger a los hijos a cualquier precio. Hoy miro a mi alrededor y veo que la vida siguió su curso. Berenice, ya jubilada, todavía da clases particulares de música a niños que no pueden pagar. Dice que es su forma de devolver lo que la vida le dio. Mis nietos crecieron, y ahora tengo bisnietos que llenan la casa de risas los domingos. Cecilia, la más pequeña de mis nietas, heredó de mí la paciencia con las plantas. Es ella quien me ayuda en el jardín de hierbas que aún cultivo en el patio. Cuando la veo moler hojas en el mortero de madera que perteneció a mi madre, pienso que el conocimiento nunca se pierde. Pasa de mano en mano, como un secreto que sobrevive al tiempo. A veces recuerdo a Vasconcelos, no con odio ni con satisfacción, sino con la frialdad con la que se observa una cicatriz antigua. El dolor ya no está, pero la marca permanece. Su historia fue una página oscura en mi vida, pero necesaria para que pudiera escribir el resto del libro. Los monstruos existen, y muchos se esconden tras trajes impecables, sonrisas amplias y palabras dulces. Algunos llevan uniformes, sotanas o títulos que los hacen parecer intocables. Pero también existimos quienes no nos doblamos ante ellos. Mujeres que, aunque tiemblen por dentro, se mantienen firmes y hacen lo que otros no se atreven a hacer. Yo soy Iracema Branquiño Serpa, aunque todos me llaman Sema. Y esta es la historia que he guardado en silencio por 50 años. No es bonita ni ejemplar, pero es tan real como las arrugas de mi rostro. Si algo aprendí en mi larga vida es que la sabiduría no siempre se encuentra en los libros. Está en las noches de desvelo, en las decisiones que nadie más puede tomar por nosotras. Y las ancianas, como yo, todavía tenemos mucho que contar antes de que el tiempo nos lleve consigo.